¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué pasó, gente bonita? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches en cualquier parte del mundo que te encuentres. Mi nombre es Mateo y bienvenido seas tú aquí a Viajeros con Mateo. Ese es mi nombre de cariño, Matellito. Y les presento este video que le puse como nombre Atravesando el Valle de la Muerte. Un desierto con mucho misterio, un desierto muy famoso que se encuentra aquí en los Estados Unidos, en el estado de California, al norte, como a 70 millas de Las Vegas. Pero antes de llegar al Valle de la Muerte, bueno, aquí por el 395 me encontré esta waterfall en inglés, que en español quiere decir una cascada fósil, una cascada que murió hace 10,000 años. Su inicio de vida fue aproximadamente hace 400,000 años. Tuvo una vida larga, pero murió, como les digo, hace 10,000 años. Y lo que me da curiosidad de esta cascada, muchachos, es que tiene unas piedras muy pulidas, obviamente por el agua. Todavía llega a fluir agua aquí, solamente cuando llueve en los desiertos, que en realidad es poco. Caminando o manejando por aquí hicimos un stop porque había un pequeño anuncio que decía waterfall. Y lo que me asombra pues son sus rocas, ¿no? Rocas negras a lo largo de este desierto, por la volcanización, ¿no? Porque existían muchos volcanes y todavía existe este tipo y va a seguir existiendo este tipo de roca por muchos años, ya que aquí pues el desierto pues sigue sin vegetación, al menos que exista un movimiento de las montañas con las placas tectónicas y permita correr la humedad a este lugar. Entonces podría cambiar la vegetación y convertirse en un bosque. Hicimos un stop, como les digo, y pues este lugar está aproximadamente a ¿qué será? 2 horas y media de Los Ángeles. No es muy lejos. Aquí estamos a medio camino para llegar al Valle de la Muerte. Lo que les digo aquí, estas rocas que tienen una figura muy peculiar, no entiendo exactamente cómo se formó. Sé que el agua fluía aquí y todavía hay un poco de agua, porque se me hizo extraño que lloviera en el desierto. Hay nubes, casi nunca ves nubes aquí en este desierto. Es un desierto muy desolado. Cuando nosotros viajamos a los desiertos, principalmente chequeamos muy bien nuestros carros. No nos llevamos un carro así solo por llevármelo, no, le chequeamos bien el aceite, chequeamos que las bandas del motor no estén cuarteadas, cambiárselas, y que las llantas estén buenas. El agua, porque es un problema muy pero muy grande cuando te quedas tirado en un desierto. Como anécdota, muchachos y muchachas, recuerdo que yo invité a un sobrino que casi nunca había viajado pues a estos lugares, y precisamente aquí al Valle de la Muerte, y le quitó sus llantas nuevas a su carro porque como era desierto se iba a dañar. Y ándale que le puso unas llantas viejonas que al fin que si se dañaban pues o se iban a desgastar, pues que al fin ya estaban viejas. Y estando con una gran temperatura, porque aquí el Valle de la Muerte la temperatura llega
a 59 grados, 58. Ese es lo máximo que ha llegado la temperatura. Y recuerdo que ese día ya eran las 9 de la noche y la temperatura estaba como a 48. O sea que ya la temperatura había bajado y sin embargo eran las 9 de la noche. Bueno, pues a su llanta le salió un chipote a la llanta y iba rengueando la troca. Nos paramos en un sitio para cambiarle la llanta, quitamos la llanta. No es cierto, muchachos. No tenía un chipote, se le había clavado algo, un clavo o algo así, y se iba bajando la llanta y ya iba casi al suelo, y nos paramos para cambiar la llanta. Sacó su llave y resulta que la llave no le quedaba a su troca para quitar la llanta. De pura suerte, y yo llevaba una llave de cruz que tiene varias medidas, y de esa forma pudimos quitar esa llanta y poner la refacción. Pusimos la refacción y vámonos, pues, listo, vámonos. Y cuando ya íbamos, él se jala primero y yo voy atrás de él, íbamos 3 carros. Y veo que la troquita empieza a caminar renguita. Bueno, ¿por qué camina la troca renga? Pues tiene un chipote la llanta. Imagínense, muchachos, un chipote la llanta. Afortunadamente ya habíamos llegado al Valle de la Muerte, al punto que queríamos llegar. Pero antes de seguir con la historia, muchachos, quiero platicar que aquí nos desviamos en un lugar aproximadamente a 1 hora antes de llegar al centro del Valle de la Muerte. Nos desviamos porque decía que era un punto de vista, o sea, un punto para ver el paisaje, y nos encontramos estos letreros en los cuales dice que es un área de entrenamiento militar, y que si vemos aviones militares atravesando el desierto, que seamos precavidos y que no tengamos miedo. Aproximadamente a 2 horas hacia el sur, yendo hacia Los Ángeles, se encuentra una ciudad que se llama Adelanto, y ahí es donde se encuentra la base militar. Y los aviones llegan aquí a este sitio aproximadamente en 10 minutos o hasta en menos. Son las montañas, lucen espectaculares. Fue una suerte ir en un momento en que llovió, entonces hay nubes y hasta nieve. Y como les platicaba, aquí es donde llegamos con la troca, muchachos. Ahí nos quedamos a acampar y tuvimos toda la noche ahí y comimos, bebimos, y ya al siguiente día pues anduvimos por ahí con la troca brincando todavía, rengueando, y nos tuvimos que regresar cuando dijimos que íbamos a regresar a los 2 días, pero de noche, para evitar que la troca reventárase la llanta. Y así llegamos hasta Los Ángeles, chanclazo y chanclazo. Gracias a Dios, la llanta nos llevó hasta Los Ángeles. Y esa es una anécdota que en realidad al final no disfrutas muy bien el paisaje, porque siempre estás preocupado qué va a suceder con la llanta o si se está calentando un carro. Por eso es bueno que lleves buenas llantas y que tu carro funcione bien, y que se vayan en caravana es mejor, porque si un carro se queda, pues te puedes ir en otro, ya que aquí en este lugar no hay señal y a veces está tan solitario que te puedes morir aquí. Aquí ya llegando precisamente al centro de Death Valley, aquí es donde llegamos, acampamos. Es bonito acampar, pero siempre tener una tienda de campaña protegida, que no esté rota, porque en el desierto siempre vas a encontrar, principalmente en calor, animales como escorpiones,
¿qué más? Lagartijas, coyotes, ¿qué más? Mapaches, pero principalmente los coyotes. Tú dejas comida aquí tirada, no levantas tu mesa, por seguro que te van a llegar los coyotes, como aquí a mí me sucedió, como a las 12 de la noche. Los coyotes se andaban peleando por algún tamalito, alguna tortilla que por ahí se nos quedó de manera descuidada, y de verdad da temor de que los coyotes estén peleando a un lado de tu tiendita de campaña. Es bueno que tu tiendita esté muy bien, que no tenga ni un agujero. Si se agujera, como a mí me sucedió una vez, que con una brasa se le hizo un pequeño agujero y por ahí estuvo a punto de entrar un escorpión. Yo le llamo escorpión a una especie de lagartija que tiene de varios colores su piel, es ponzoñosa y es peligrosa. Bueno, muchachos y muchachas, suscríbanse a mi canal, no sean malitos, no sean cachupines, suscríbanse y háganle clic a la campanita, y también háganle clic a todos para que así te lleguen todas las notificaciones de los videos que voy sacando cada 8 días, los días jueves. Bueno, después de haber acampado, muchachos, bueno, al otro día pues nos levantamos. Siempre nos gusta levantarnos tempranito para ir a disfrutar de lo que es el paisaje, y nos fuimos a un lugar que se llama Mosaico, y es una montaña que tiene diferentes colores de tierra. Hay tierra color rosa, hay tierra color verde pastel, hay tierra color café, hay tierra color chocolate, hay tierra color morado. Todos esos colores existen aquí en Mosaico, por eso se llama así, Mosaico de colores. Ya me voy, muchachos, pues les quería platicar un poco sobre Death Valley, más que nada mientras íbamos manejando. Muchas gracias por haber visto mi video y nos vemos pero muy pronto en mi siguiente video. Yeah. 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 Yeah.